las 4:30 de la madrugada. El despertador de Lucía Mendoza sonaba con su alarma implacable en el pequeño apartamento de un solo cuarto que compartía con su madre enferma. Se levantó en silencio, frotándose los ojos cansados, que apenas habían descansado 4 horas. A través de la delgada pared, escuchaba la tos débil de su madre, ese sonido que la perseguía en sueños y en la vigilia. Lucía se vistió con su uniforme gris de limpiadora, el mismo que lavaba cada noche y colgaba cerca del ventilador para que estuviera seco al amanecer. Las costuras empezaban a deshilacharse en los codos, y una pequeña mancha de lejía en la manga derecha nunca había desaparecido del todo, pero estaba limpio, siempre limpio. Eso era lo único que podía controlar en su vida. La pulcritud de su apariencia, la dignidad de presentarse impecable, aunque todo lo demás se estuviera desmoronando. En la cocina diminuta, preparó el té de hierbas para su madre, el único tratamiento que podían permitirse mientras esperaban la cita con el especialista que había tomado 6 meses conseguir. Lucía entró de puntillas al cuarto de su madre y dejó la taza en la mesita de noche. Doña Carmen dormía inquieta. Su respiración era ronca y trabajosa. Lucía tocó suavemente su frente, todavía caliente. La fiebre persistía. «Pronto, mamá», susurró Lucía, besando su mejilla. «Pronto tendremos el dinero para el tratamiento, te lo prometo». Salió del apartamento cuando el cielo aún era una mancha índigo oscuro, salpicada de estrellas que pronto se apagarían con el amanecer. 2 autobuses y una caminata de 20 minutos la separaban de las torres empresariales Vega, el edificio de cristal y acero donde trabajaba desde hacía 3 años. 3 años de ser invisible, de limpiar los espacios donde otros tomaban decisiones millonarias, de recoger los desechos de vidas que ella apenas podía imaginar. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. En el autobús, Lucía abrió su bolso gastado y sacó un libro forrado con papel periódico para protegerlo. Principios de arquitectura moderna. Lo había encontrado en un contenedor de libros donados afuera de la biblioteca pública. Las páginas estaban amarillentas y algunas esquinas dobladas, pero las palabras seguían siendo las mismas, los diagramas igual de precisos. Lucía acarició la portada con dedos callosos, manos que conocían el roce de estropajos y químicos de limpieza, pero que alguna vez habían sostenido lápices de dibujo y reglas T. Había estudiado 2 años de arquitectura en la Universidad Estatal antes de que todo se derrumbara. El diagnóstico de su madre, las deudas médicas, la muerte de su padre en un accidente de construcción que la empresa nunca compensó adecuadamente. Lucía había dejado la universidad sin ceremonia, sin despedida. Simplemente dejó de aparecer un día, porque la realidad había aplastado sus sueños con la fuerza brutal de las facturas impagas. Pero los sueños no mueren fácilmente. Se aferran a ti en momentos robados, en libros encontrados, en la forma en que tus ojos todavía se detienen ante un edificio interesante, analizando sus líneas, su estructura, su propósito. Lucía guardó el libro cuando llegó su parada. No tenía sentido pensar en lo que pudo haber sido. Ahora solo importaba sobrevivir. Llegó a las Torres Vega a las 6:15 a.m., 15 minutos antes de su turno. Siempre llegaba temprano. Marcó su tarjeta en el sótano, donde los empleados de limpieza se reunían entre carritos de suministros y el olor penetrante del desinfectante industrial. Sus compañeras la saludaron con asentimientos cansados. Todas compartían la misma expresión: agotamiento disfrazado de rutina. «Lucía, hoy te toca el piso ejecutivo», dijo Marta, la supervisora, sin levantar la vista de su portapapeles. «El CEO tiene una presentación importante a las 10 a.m. Quiere que todo brille». «Sí, señora», respondió Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. El piso ejecutivo siempre la ponía nerviosa. No por el trabajo, eso lo hacía con excelencia,
sino por las miradas. Esas miradas que te atravesaban sin verte realmente, que te convertían en parte del mobiliario, en un servicio automatizado sin rostro ni historia. Empujó su carrito hacia el elevador de servicio. En el reflejo de las puertas metálicas, vio su propia imagen. Una mujer de 28 años que parecía tener 40, con ojeras profundas y una postura que intentaba mantener erguida, a pesar del peso invisible que cargaba. Dignidad, se recordó a sí misma. Pase lo que pase, mantén tu dignidad. El elevador subió en silencio. Santiago Vega llegó a su oficina en el piso 42 a las 7:30 am, conduciendo su propio Mercedes, porque el chofer había pedido el día libre. A sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, levantando rascacielos en 3 países y acumulando una fortuna que las revistas de negocios estimaban en $800 millones. Pero esa mañana, nada de eso importaba. Su empresa estaba al borde del colapso. La presentación de las 10 am con los inversionistas japoneses era su última oportunidad. 3 años diseñando el proyecto Mirador del Pacífico, un complejo arquitectónico revolucionario que combinaría vivienda sostenible con espacios comerciales innovadores. Había invertido 200 millones de su propio capital. Había convencido a socios internacionales. Había apostado su reputación entera. Y ahora, el arquitecto principal, el genio creativo detrás de todo el diseño, estaba en coma después de un derrame cerebral. Santiago caminó por el pasillo de cristal de su oficina, observando la ciudad que se desperezaba bajo él. Desde aquí arriba, todo parecía tan pequeño, tan manejable. Pero la realidad era diferente. Sin los planos finales, sin las especificaciones técnicas completas, sin el cerebro brillante de Armando Castellanos para defender el diseño ante los inversionistas escépticos, todo se desmoronaría. Los japoneses no son tontos, murmuró para sí mismo, aflojándose la corbata italiana. Van a hacer preguntas que nadie aquí puede responder. Su teléfono vibró. Era Rodrigo Salazar, su socio y vicepresidente. ¿Ya viste los correos de Tokio? Están preguntando por detalles técnicos del sistema de ventilación cruzada y la integración de paneles solares en la fachada curva. Necesitamos respuestas, Santiago. Respuestas que no tenemos. Santiago cerró los ojos, sintiendo una migraña comenzar a palpitar en sus sienes. Lo sé. Estoy buscando soluciones. ¿Soluciones? No hay soluciones. Armando está inconsciente en el hospital y su asistente principal renunció la semana pasada. Los archivos digitales están encriptados con su contraseña personal. ¡Estamos jodidos, hermano! La llamada terminó abruptamente. Santiago se dejó caer en su silla de cuero, mirando los modelos a escala del proyecto Mirador del Pacífico que decoraban su oficina. Meses de trabajo, años de visión. Todo reducido a este momento de impotencia. Rodrigo entró sin tocar, seguido por otros 3 ejecutivos con expresiones sombrías. «Tenemos que cancelar», dijo Rodrigo sin preámbulos. «O peor, podemos intentar improvisar y quedar como incompetentes. De cualquier manera, perdemos la inversión». «No». Santiago se levantó bruscamente. «No cancelo. 3 horas. Tengo 3 horas para encontrar una solución». ¿Qué solución, Santiago? ¿Vas a aprender arquitectura avanzada en 3 horas? ¿Vas a descifrar los archivos de Armando por arte de magia? Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que Rodrigo tenía razón, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Santiago Vega era un hombre que no aceptaba derrotas, que había superado obstáculos imposibles antes, pero esta vez incluso su determinación legendaria parecía insuficiente. «¡Salgan!», ordenó Santiago con voz tensa. «Todos, necesito pensar». Cuando la puerta se cerró, Santiago abrió su laptop y comenzó a revisar desesperadamente los archivos del proyecto. Documentos técnicos que apenas comprendía. Jerga arquitectónica que le resultaba ajena. Planos incompletos que planteaban más preguntas que respuestas. Él era un hombre de negocios, un visionario de inversiones, pero no un arquitecto.
Nunca había necesitado serlo, hasta ahora. Miró su reloj, Patek Philippe, 7:52 am. 2 horas y 8 minutos para el fin de su imperio, o para un milagro. Lucía empujó su carrito hacia el piso ejecutivo, sintiendo el peso familiar de la invisibilidad. Los ejecutivos pasaban junto a ella, hablando en voz alta sobre crisis y plazos, sin siquiera registrar su presencia. Era como ser un fantasma, presente pero no existente, necesaria pero no reconocida. El piso 42 estaba inusualmente tenso esa mañana. Lucía lo sintió de inmediato en el aire, esa energía eléctrica que precede a las tormentas corporativas. Empleados caminaban apresuradamente con carpetas, teléfonos sonaban sin cesar, y la sala de juntas principal estaba siendo preparada con una urgencia casi frenética. Comenzó su rutina en el área de recepción, limpiando las mesas de cristal hasta que reflejaban las luces como espejos. Mientras trabajaba, escuchó fragmentos de conversaciones. Los inversionistas japoneses llegan en 2 horas. Sin Armando estamos perdidos. El proyecto completo se va a cancelar. Lucía no prestó mucha atención. Los problemas de los ricos no eran sus problemas. Ella tenía los suyos propios. Conseguir el dinero para el tratamiento de su madre, pagar el alquiler atrasado, comprar las medicinas que el seguro no cubría. Continuó limpiando, moviéndose de oficina en oficina con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado en 3 años. Llegó a la oficina del CEO, la más grande, con ventanales del piso al techo y una vista que probablemente costaba más que todo lo que Lucía ganaría en su vida. Santiago Vega estaba inclinado sobre su escritorio, rodeado de papeles, con una expresión de desesperación que Lucía reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que veía en el espejo cada mañana, la cara del que se está ahogando. «Disculpe, señor», dijo Lucía en voz baja. «¿Puedo limpiar o prefiere que regrese más tarde?» Santiago levantó la vista apenas un segundo. «Haz lo que tengas que hacer», murmuró, volviendo a sus documentos. No la había mirado realmente. Para él, ella era simplemente parte del servicio, tan impersonal como el aire acondicionado o la iluminación. Lucía comenzó a vaciar los cestos de basura. Mientras trabajaba, su mirada cayó accidentalmente sobre los documentos esparcidos en la mesa auxiliar. Y entonces, su corazón se detuvo. Planos arquitectónicos, diagramas de carga estructural, especificaciones de materiales de construcción sostenible, cálculos de ventilación cruzada y eficiencia energética. Todo el lenguaje que había estudiado, amado, soñado, estaba ahí, frente a ella, en el desorden desesperado del escritorio de un millonario. Sus ojos se movieron involuntariamente, absorbiendo la información con una velocidad que la sorprendió a sí misma. 3 años sin tocar un proyecto arquitectónico, y todavía su mente procesaba los datos automáticamente, identificando patrones, detectando... «¡Un error!», susurró sin querer. «¿Qué dijiste?». La voz de Santiago fue cortante. Lucía se sobresaltó, dándose cuenta de su error. «Nada, señor. Disculpe. Yo solo... No, dijiste algo. ¿Qué viste?». El tono de Santiago no era curioso, sino irritado, como si incluso la voz de la limpiadora fuera una intrusión inadmisible en su crisis privada. Lucía bajó la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. «Perdón, señor, no debí mirar sus documentos. Continúo con mi trabajo». «Espera». Santiago se levantó, caminando hacia ella. Por primera vez, realmente la miró. O más bien, la estudió con una mezcla de escepticismo y algo parecido a la desesperación. «¿Entiendes algo de lo que está en esos papeles?». Lucía vaciló. Toda su experiencia le decía que debía negar, agachar la cabeza, volver a su lugar. La gente como ella no opinaba sobre los asuntos de la gente como él. Pero algo en la urgencia de su voz, algo en el caos visible de esos documentos, hizo que las palabras salieran antes de que pudiera detenerlas. «Hay
Hay un problema con los cálculos de carga en el anexo 3 del edificio principal. El sistema de ventilación que están proponiendo no funcionará con esa distribución de peso en la fachada curva. Créame tensión estructural adicional que... ¿Qué? Santiago la interrumpió, su rostro transformándose de confusión a algo más oscuro. ¿Tú, una limpiadora? ¿Estás diciéndome que hay un error en los planos diseñados por uno de los arquitectos más prestigiosos de Latinoamérica? La puerta se abrió bruscamente. Rodrigo Salazar entró como un torbellino, seguido por otros 2 ejecutivos. Santiago, los japoneses acaban de confirmar. Llegan a las 9:45. Tenemos que decidir ahora si... Se detuvo al ver a Santiago conversando con la mujer de limpieza. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Santiago agitó la mano dismissively. La limpiadora cree que encontró un error en los planos de Armando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Rodrigo comenzó a reír. Una risa seca, sarcástica, cruel. Oh, esto es perfecto. Estamos al borde del colapso financiero, y ahora la empleada de limpieza nos va a dar consejos de arquitectura. ¿Qué sigue? ¿El guardia de seguridad va a negociar con los japoneses? Los otros ejecutivos también rieron, más por incomodidad que por diversión genuina. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había abierto la boca? Señor, yo solo... ¿Dónde estudiaste arquitectura? Preguntó Rodrigo con sarcasmo venenoso, acercándose a ella. ¿En la Universidad de YouTube? ¿O tal vez tomaste un curso online mientras limpiabas baños? Rodrigo, suficiente. Santiago levantó la mano, pero su tono no tenía convicción real. Él mismo parecía avergonzado de haber considerado las palabras de Lucía, de haber mostrado un momento de debilidad ante su personal. No, Santiago, esto es exactamente lo que no necesitamos ahora. Distracciones. Rodrigo se volvió hacia Lucía con desdén palpable. Vuelve a tu trabajo. Los adultos están teniendo una conversación importante. Lucía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí. No frente a estos hombres que la miraban como si fuera menos que humana. Agarró el mango de su carrito con manos que temblaban de humillación y rabia contenida. Disculpen la interrupción, señores, dijo con toda la dignidad que pudo reunir, y comenzó a empujar su carrito hacia la salida. Espera. La voz era diferente ahora, ya no de Santiago, sino de alguien más en la habitación. Todos se voltearon. En el marco de la puerta estaba una mujer mayor, elegantemente vestida, con el cabello plateado recogido en un moño impecable. Era Gabriela Vega, la madre de Santiago y miembro honorario del consejo directivo. Déjenla hablar, dijo Gabriela con una autoridad tranquila que llenó la habitación. ¿O son tan arrogantes que van a rechazar ayuda sin siquiera escucharla primero? El silencio que siguió a las palabras de Gabriela Vega fue absoluto. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero una sola mirada de la matriarca lo silenció. Santiago miró a su madre con una mezcla de confusión y resignación. Conocía ese tono. Cuando Gabriela hablaba así, hasta los CEO obedecían. Madre, con todo respeto, tenemos una crisis y la están manejando terriblemente, interrumpió Gabriela, entrando a la oficina con pasos medidos. Se volvió hacia Lucía, quien seguía de pie junto a su carrito, paralizada entre el deseo de huir y la imposibilidad de desobedecer a esta mujer que irradiaba poder de una manera completamente diferente a los hombres en la sala. ¿Cómo te llamas, hija? Lucía, señora. Lucía Mendoza. Lucía. Gabriela repitió el nombre con respeto, no como una etiqueta, sino como un reconocimiento de persona a persona. Mi hijo dice que viste un error en los planos. ¿Puedes explicar exactamente qué viste? Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Lucía sintió todas las miradas clavándose en ella como aguijas. Rodrigo cruzó los brazos con escepticismo evidente. Santiago parecía dividido entre la curiosidad y la vergüenza de estar considerando la opinión de una empleada de limpieza.
Los otros ejecutivos simplemente esperaban, probablemente anticipando el momento embarazoso en que quedaría expuesta su ignorancia. Pero Gabriela la miraba diferente. Sus ojos, del mismo color gris acero que los de su hijo, pero infinitamente más cálidos, transmitían algo que Lucía no había sentido en mucho tiempo: la sensación de ser vista como un ser humano completo, con historia, con conocimiento, con valor. Y eso cambió todo. Lucía dejó de mirar el suelo, enderezó sus hombros y comenzó a hablar con una voz que empezó temblando pero se fortaleció con cada palabra. El proyecto Mirador del Pacífico es brillante, comenzó, y vio la sorpresa en los rostros cuando usó el nombre completo del desarrollo. La integración de diseño bioclimático con estética moderna es excepcional. Pero hizo una pausa, reuniendo coraje. El anexo 3, el edificio residencial con la fachada curva, tiene un conflicto fundamental entre el sistema de ventilación propuesto y la distribución de carga estructural. Eso es absurdo, murmuró Rodrigo. Los ingenieros lo revisaron. Déjala continuar, ordenó Gabriela firmemente. Lucía caminó hacia el escritorio, su corazón palpitando violentamente. Con manos que ya no temblaban, tomó uno de los planos y lo extendió sobre la mesa. Sus dedos, callosos por el trabajo de limpieza, manchados por químicos, se movieron sobre el papel con una familiaridad sorprendente, señalando líneas y números que para cualquier persona común serían simplemente tinta sobre papel. Aquí, señaló una sección del diseño. La fachada curva requiere una estructura de soporte específica debido a la presión del viento, pero el sistema de ventilación cruzada que diseñaron pasa exactamente por donde necesitan ir las vigas de refuerzo principal. Si construyen como está planificado, crearán puntos de tensión que con el tiempo, 5, tal vez 7 años, causarán microfracturas en el concreto. Santiago se acercó, mirando donde ella señalaba. Por primera vez, realmente prestó atención a sus palabras en lugar de su uniforme. Y el segundo problema, Lucía continuó, ganando confianza, está en la integración de los paneles solares en esa misma fachada curva. El ángulo que eligieron maximiza la captación solar, sí, pero crea un efecto de espejo térmico que, en verano, hará que los apartamentos interiores se sobrecalienten peligrosamente, anulando completamente la eficiencia energética que intentan lograr. Rodrigo se acercó al plano, frunciendo el ceño. Eso no puede ser correcto. Armando Castellanos es un genio. Ganó el premio Pritzker. Tú eres... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Una limpiadora? Lucía terminó la frase por él, su voz ahora firme y clara. Sí, lo soy. Pero antes de esto, estudié arquitectura en la Universidad Nacional, 2 años completos antes de tener que dejarlo. El silencio cambió de calidad. Ya no era desprecio, sino shock genuino. ¿Por qué?, preguntó Santiago, su voz diferente ahora, más suave, casi humana. Lucía sintió la vieja herida abrirse, pero esta vez no la escondió. Mi madre se enfermó, leucemia. Mi padre murió en un accidente de construcción 6 meses después. Alguien tenía que pagar las cuentas, las medicinas, el alquiler. Los sueños son un lujo que no me pude permitir. Gabriela puso suavemente su mano sobre el hombro de Lucía. Un gesto simple pero cargado de validación. Sigue, por favor. ¿Hay una solución para estos problemas? Lucía asintió, sintiendo algo despertar dentro de ella, esa parte que había enterrado bajo capas de supervivencia y resignación. Sí, necesitan rotar el núcleo de ventilación 15 grados hacia el este y redistribuir las vigas de soporte en una configuración en V invertida. Y los paneles solares reduzcan el ángulo en 8 grados y añadan un sistema de difusión térmica usando el mismo sistema de ventilación rediseñado. No solo solucionaría ambos problemas, sino que aumentaría la eficiencia energética en aproximadamente un 12%.
Santiago miró a Rodrigo. Llama a ingeniería, ahora, que verifiquen esto inmediatamente. Santiago, no puedes estar... ¡Ahora! La autoridad en la voz de Santiago hizo que Rodrigo sacara su teléfono con manos temblorosas. Mientras hacía la llamada, Santiago se volvió hacia Lucía con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. ¿Sorpresa? ¿Vergüenza? ¿Respeto? Si esto es correcto, dijo lentamente, acabas de salvar un proyecto de 400 millones de dólares. Si no lo es, me acabas de hacer perder una hora que no tengo. Esperemos que sea lo primero. Lo es, respondió Lucía con una calma que la sorprendió a sí misma. Ya no tenía nada que perder. Ya había arriesgado todo al hablar. Y señor, hay algo más. ¿Más? Rodrigo la miró con incredulidad. Los inversionistas japoneses van a preguntar sobre la integración del sistema de recolección de agua pluvial con el diseño del techo verde en el edificio principal. Los cálculos actuales subestiman el peso durante la temporada de lluvias. Necesitan reforzar la estructura en un 18% o rediseñar el sistema de drenaje con materiales más ligeros. Esta vez nadie se rió. Nadie hizo un comentario sarcástico. Todos miraban a esta mujer con uniforme de limpiadora, que hablaba con la precisión de un arquitecto senior y la confianza de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. El teléfono de Rodrigo vibró. Contestó, escuchó en silencio, y su rostro se transformó, gradualmente, de escepticismo a shock y finalmente a algo parecido al horror existencial. Colgó lentamente. Ingeniería confirma, dijo con voz hueca. Todo. Los problemas estructurales, la tensión térmica, los cálculos del agua pluvial, todo. Dicen que es brillante, que sin esas correcciones, el proyecto habría sido un desastre catastrófico. La habitación pareció inclinarse. Santiago se dejó caer en su silla, mirando a Lucía como si la estuviera viendo por primera vez. Como si realmente la estuviera viendo por primera vez en 3 años de que ella limpiara su oficina semanalmente. ¿Cómo? Comenzó, pero las palabras se le atascaron. ¿Cómo pude ver lo que un arquitecto galardonado no vio? Lucía terminó la pregunta, y por primera vez una sonrisa triste tocó sus labios. Porque Armando Castellanos es un genio del diseño, pero yo me especializaba en ingeniería estructural aplicada. Era mi pasión. Los profesores decían que tenía un don para ver problemas que otros pasaban por alto. Irónicamente, ese es el mismo don que me hace buena limpiando. Ver lo que otros no ven, lo que se esconde en los rincones. Señor Vega, la asistente ejecutiva apareció en la puerta, su rostro pálido. Los inversionistas japoneses llegaron temprano. Están subiendo ahora mismo. El pánico floreció en los ojos de Santiago. ¿Qué? Todavía no estamos listos. No hay tiempo. Gabriela habló con autoridad decisiva. Lucía, necesito que me digas algo con absoluta honestidad. ¿Puedes defender este proyecto ante esos inversionistas? ¿Puedes responder sus preguntas técnicas? Lucía sintió vértigo. Apenas 20 minutos atrás estaba vaciando cestos de basura, tratando de ser invisible, y ahora le estaban preguntando si podía presentar ante inversionistas internacionales un proyecto de 400 millones de dólares. Era absurdo, era imposible, era exactamente lo que había soñado hacer toda su vida. «Puedo intentarlo», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero señora, mire cómo estoy vestida. No pueden. Al diablo con la ropa». Gabriela ya estaba en acción. «¡María!», llamó a su propia asistente personal. «Trae uno de mis trajes de la oficina. Y zapatos. ¡Rápido!». «Madre, esto es una locura». Santiago se pasó las manos por el cabello. «No podemos poner a una empleada de limpieza a representar la empresa ante... ¿Prefieres perder 200 millones de dólares por orgullo?». Gabriela lo confrontó directamente. «Esta joven acaba de identificar 3 problemas críticos que tus ingenieros pasaron por alto.
3 problemas que habrían destruido el proyecto y posiblemente la reputación de esta empresa. Ahora te pregunto, ¿quién es más calificada para defender este diseño? ¿Alguien que realmente lo entiende? ¿O tú, que admites no comprender las especificaciones técnicas? Santiago cerró los ojos, su mandíbula trabajando. Segundos pasaron como horas. Finalmente, asintió una vez. Un movimiento brusco, renuente, pero definitivo. Está bien, que sea así. Pero Lucía la miró directamente. Si esto sale mal, si nos hacen quedar como idiotas frente a esos inversionistas, si sale mal, será mi responsabilidad. Lucía lo interrumpió. Ya había tomado su decisión. Ya había cruzado el abismo. Pero no saldrá mal. Los planos son sólidos una vez aplicadas las correcciones. El proyecto es viable, rentable y revolucionario. Solo necesitan a alguien que pueda comunicar eso con autoridad técnica. Los siguientes 15 minutos fueron un torbellino. María apareció con un traje de Gabriela, gris carbón, elegante, pero profesional. Lucía se cambió en el baño privado de la oficina de Santiago, mirándose en el espejo y apenas reconociéndose. El traje le quedaba casi perfecto, solo ligeramente largo en las mangas. Se recogió el cabello en un moño profesional, se lavó la cara y por primera vez en años se permitió verse a sí misma no como una limpiadora, sino como la arquitecta que alguna vez había soñado ser. Cuando salió, incluso Rodrigo quedó silenciado. Ya no era la mujer invisible con uniforme gris. Era Lucía Mendoza, y en sus ojos había algo que no se podía comprar con dinero. Conocimiento ganado con sacrificio, pasión que había sobrevivido años de entierro, y una determinación forjada en las llamas de la necesidad. Tenemos 5 minutos. Santiago revisó su reloj. Lucía, te sentarás a mi derecha. Rodrigo, a mi izquierda. Yo haré las presentaciones iniciales y hablaré de la visión empresarial. Cuando lleguen las preguntas técnicas, hizo una pausa, tragando su orgullo. Lucía tomará la palabra. ¿Entendido? Entendido. Lucía asintió, sintiendo mariposas de acero en su estómago. Entraron a la sala de juntas. Era imponente. Mesa de nogal pulido, sillas de cuero italiano, pantalla de proyección ocupando toda una pared, ventanales con vista panorámica de la ciudad. 3 hombres japoneses ya estaban sentados, acompañados por una intérprete. El líder era Hiroshi Tanaka, un hombre de unos 60 años con anteojos de montura delgada y una expresión que no revelaba nada. Señor Tanaka, gracias por llegar. Santiago comenzó en inglés, extendiendo su mano. Lamentamos que el arquitecto Castellanos no pueda estar presente debido a razones médicas, pero tengo plena confianza de que podemos responder todas sus preguntas. Tanaka estrechó su mano, sus ojos moviéndose brevemente hacia Lucía con curiosidad educada. Entiendo. Entonces, ¿quién presentará los aspectos técnicos del diseño? Ella lo hará, Santiago señaló a Lucía. Lucía Mendoza, nuestra especialista en ingeniería estructural. Lucía extendió su mano, manteniendo contacto visual firme. Es un honor, señor Tanaka. La presentación comenzó. Santiago habló elocuentemente sobre la visión del proyecto, el impacto económico, la proyección de retorno de inversión. Los japoneses escuchaban cortésmente, pero sin mucha emoción. Habían escuchado discursos de ventas miles de veces. Lo que querían era sustancia. Finalmente, Tanaka levantó su mano. Señor Vega, el diseño es impresionante visualmente, pero tenemos preocupaciones específicas. La fachada curva del edificio residencial. ¿Cómo han resuelto el problema de la carga estructural del viento en un edificio de 42 pisos? Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. El momento había llegado. Respiró profundamente, se puso de pie y caminó hacia la pantalla de proyección. Con el control remoto, navegó los archivos digitales con la familiaridad de alguien que había pasado la última hora memorizándolos. Excelente pregunta, señor Tanaka. Comenzó, su voz clara y profesional.
La fachada curva presenta desafíos únicos de ingeniería de viento. Hemos implementado un sistema de vigas de soporte en configuración de V invertida que distribuye la carga lateral a través de múltiples puntos de anclaje, en lugar de concentrarla en columnas tradicionales. Proyectó un diagrama técnico en la pantalla, señalando secciones específicas con un puntero láser. Este diseño no solo maneja las fuerzas del viento de manera más efectiva, sino que también permite la integración del sistema de ventilación natural sin comprometer la integridad estructural. Observen cómo los conductos de aire fluyen entre las vigas, aquí y aquí, aprovechando el efecto Venturi creado por la curvatura misma del edificio. Uno de los asociados de Tanaka, un hombre más joven que había estado tomando notas furiosamente, habló por primera vez. ¿Y la expansión térmica? En un clima costero con variaciones de temperatura, una fachada curva de vidrio y acero experimentará expansión y contracción significativas. Lucía no vaciló. Absolutamente correcto. Por eso diseñamos juntas de expansión cada 2.5 metros a lo largo de la curvatura, utilizando selladores de silicona de alta flexibilidad con un rango de movimiento de 25% en cada dirección. Además, los paneles de vidrio están montados en un sistema de marco flotante que permite micromovimientos sin transferir estrés a la estructura principal. El joven asociado asintió lentamente, impresionado. Tanaka intercambió algunas palabras en japonés con sus colegas. Luego se volvió hacia Lucía con una expresión que había cambiado sutilmente, de escepticismo educado a interés genuino. Señorita Mendoza, veo que ha considerado estos aspectos cuidadosamente, pero tengo una preocupación mayor. Se inclinó hacia adelante. Los paneles solares están integrados en la fachada. El ángulo propuesto maximiza la eficiencia energética, sí, pero ¿han calculado el efecto de reflejo térmico en los espacios interiores? Hemos visto proyectos similares fallar porque los apartamentos se volvían inhabitablemente calientes. El silencio en la sala era absoluto. Santiago y Rodrigo intercambiaron miradas nerviosas. Esta era exactamente el tipo de pregunta técnica que temían. Pero Lucía sonrió. Una sonrisa pequeña, confiada, la sonrisa de alguien que había anticipado exactamente esta pregunta. Tiene razón en su preocupación, señor Tanaka. De hecho, el diseño original tenía exactamente ese problema. Vio cómo las cejas de Tanaka se levantaban con sorpresa. Esta mañana identificamos ese defecto crítico y lo corregimos. Cambió a otra diapositiva que mostraba dos diseños lado a lado, antes y después. El diseño original tenía los paneles a 38 grados. Hemos reducido el ángulo a 30 grados y añadido un sistema de difusión térmica que usa el mismo sistema de ventilación cruzada. El aire fresco entra aquí, señaló la base del edificio. Fluye detrás de los paneles solares absorbiendo el calor excedente y sale por aquí, señaló la parte superior. Esto no solo elimina el problema de sobrecalentamiento, sino que aumenta la eficiencia de los paneles en un 12% porque los mantiene más fríos. Tanaka se quitó los anteojos, los limpió lentamente, un gesto que todos reconocieron como él, procesando información significativa. Cuando volvió a ponérselos, miró directamente a Lucía con una expresión que podría haber sido respeto. Impresionante. ¿Y el sistema de recolección de agua pluvial en el techo verde? Me alegra que lo pregunte. Y así continuó. Pregunta tras pregunta, durante 90 minutos completos, los inversionistas japoneses bombardearon a Lucía con cuestionamientos técnicos cada vez más complejos. Cargas sísmicas, eficiencia de materiales, sostenibilidad a largo plazo, costos de mantenimiento, códigos de construcción locales versus estándares internacionales. Y cada vez, Lucía respondía con precisión, confianza y ese conocimiento profundo que solo viene de verdaderamente entender un tema, no solo memorizarlo. Usó la pizarra digital para dibujar diagramas improvisados. Citó estudios de casos de proyectos similares
Habló de coeficientes estructurales y análisis de elementos finitos con la fluidez de su lengua materna. Santiago y Rodrigo se habían convertido en meros espectadores de un espectáculo que no habían anticipado. Veían a esta mujer, que 2 horas antes estaba limpiando pisos, defender un proyecto arquitectónico de $400 millones con una maestría que dejaba a inversores internacionales asentiendo con aprobación. Finalmente, después de 1 hora y media, Tanaka levantó su mano. «Señorita Mendoza, hemos escuchado suficiente». Lucía sintió su corazón hundirse. ¿Suficiente bueno o suficiente malo? Nos retiramos a deliberar. Volveremos en 30 minutos con nuestra decisión. Los japoneses salieron de la sala. En el momento que la puerta se cerró, Lucía sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Se dejó caer en la silla, temblando por la adrenalina que finalmente la abandonaba. «Oh, Dios», murmuró, poniéndose las manos en la cara. «Oh, Dios, no sé si lo hice bien». La pregunta sobre los códigos sísmicos debía haber mencionado el estándar ISO en lugar de solo el código local. «¿Estás bromeando?» La voz de Rodrigo sonaba casi estrangulada. Se había puesto de pie, mirándola con una expresión que era mitad shock, mitad algo parecido al temor reverencial. «Acabas de dar la presentación técnica más impresionante que he visto en 20 años en este negocio. Esos japoneses son conocidos por ser imposibles de impresionar. Y tú los tenías asintiendo. Los vi tomar notas positivas». Santiago no había dicho nada. Simplemente miraba a Lucía con una expresión indescifrable. Finalmente habló, su voz baja, casi privada. «¿Por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada? 3 años. 3 años limpiando estos pisos cuando podías haber estado». «¿Haciendo qué?». Lucía lo interrumpió, y toda la fatiga de esos 3 años estaba en su voz. ¿Quién iba a contratar a una estudiante de arquitectura que ni siquiera terminó su carrera? Sin título, sin recomendaciones, sin nada más que sueños y deudas. Necesitaba trabajo inmediato. El trabajo de limpieza estaba disponible. No tuve el lujo de ser selectiva. La puerta se abrió. Gabriela Vega entró, y detrás de ella, los 3 inversionistas japoneses regresaban antes de lo esperado. Todos se pusieron de pie rápidamente. Tanaka caminó directamente hacia Lucía, ignorando a Santiago por completo. Extendió su mano con una ligera reverencia. «Señorita Mendoza, rara vez he visto una comprensión tan profunda de ingeniería estructural compleja. Su pasión por este proyecto es evidente, y su conocimiento técnico es excepcional». Hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera. «Financiaremos el proyecto completo, $400 millones, pero tenemos una condición». El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «¿Cuál es, señor?» «Usted debe estar involucrada directamente en la supervisión técnica de la construcción. No confiaremos nuestra inversión a menos que tengamos la garantía de que alguien con su nivel de atención al detalle esté vigilando cada fase». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía miró a Santiago, quien parecía estar procesando demasiadas emociones simultáneamente. Alivio, gratitud, vergüenza, respeto, todo mezclado en una expresión compleja. «Señor Tanaka». Santiago finalmente encontró su voz. «Le aseguro que la señorita Mendoza tendrá cualquier posición que ella desee en este proyecto». «No cualquier posición», Tanaka corrigió firmemente. «Directora técnica de proyecto, con autoridad para aprobar o rechazar decisiones de ingeniería. ¿O no hay trato?». Todas las miradas se volvieron hacia Lucía. Ella miró sus manos. Esas manos que hace 3 horas sostenían un trapeador, que olían a desinfectante, que estaban marcadas por 3 años de trabajo manual. Y ahora esas mismas manos estaban siendo ofrecidas la oportunidad de dirigir uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la década. «Acepto», dijo simplemente, su voz firme. «Bajo una condición mía».
Todos parpadearon con sorpresa. ¿La limpiadora estaba poniendo condiciones? Mi salario. Quiero que el primer mes completo se pague directamente a la cuenta del Hospital San Rafael para cubrir el tratamiento de leucemia de mi madre, Carmen Mendoza. Después de eso, podemos discutir compensación estándar. Tanaka sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina de aprobación. Una hija con prioridades correctas. Eso me agrada aún más. Miró a Santiago. ¿Tiene algún problema con eso, señor Vega? Ninguno. Santiago extendió su mano hacia Lucía, y esta vez fue diferente. No era el apretón de manos descuidado de un jefe hacia un empleado inferior. Era el reconocimiento de igual a igual, de profesional a profesional. Bienvenida al equipo ejecutivo, Lucía, directora técnica de proyecto. Cuando estrecharon las manos, Lucía sintió lágrimas amenazando con caer. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de algo que apenas se atrevía a nombrar: esperanza. Después de que los japoneses se fueron con contratos firmados y promesas selladas, la oficina de Santiago se llenó de un silencio extraño. Rodrigo había salido para llamar al equipo legal y comenzar los preparativos. Gabriela permanecía sentada en una de las sillas de cuero, observando la escena con la satisfacción silenciosa de alguien que había visto venir algo que otros no habían anticipado. Santiago estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Finalmente habló sin volverse. Lucía, necesito que me cuentes todo. No los resúmenes, la historia completa, porque lo que acaba de pasar aquí no tiene sentido a menos que haya una historia que yo no conozco. Lucía había vuelto a su traje prestado, sintiéndose simultáneamente poderosa y frágil en esta ropa que no era suya, en esta vida que aún no podía creer que fuera real. Se sentó lentamente, sintiendo el peso de 3 años de silencio presionando contra su pecho, queriendo salir. Mi padre era obrero de construcción, comenzó, su voz suave pero clara. Antonio Mendoza. Trabajaba en proyectos grandes, rascacielos, puentes, desarrollos comerciales. Cuando yo era niña, me llevaba a los sitios de construcción los fines de semana. Me enseñaba a leer planos, me explicaba por qué los edificios se construían de cierta manera, por qué algunas estructuras eran fuertes y otras débiles. Sus ojos se distanciaron, viendo memorias en lugar del presente. Yo tenía 8 años cuando vi mi primer edificio en construcción. Realmente lo vi, ¿entiende? No solo como un montón de concreto y acero, sino como una cosa viva, como algo que respiraba y se movía y tenía propósito. Mi padre se rió y dijo: «Mija, tienes el ojo, vas a ser arquitecta». Y desde ese momento, nunca quise ser nada más. Gabriela se inclinó hacia adelante, escuchando con una atención que validaba cada palabra. Entré a la Universidad Nacional con beca completa. Me especialicé en ingeniería estructural porque me fascinaba cómo los edificios se mantienen de pie contra la gravedad, el viento, los temblores, todas las fuerzas invisibles que intentan derribarlos. Mis profesores decían que tenía un don, una intuición natural para ver problemas estructurales antes de que se convirtieran en desastres. Era raro, decían, especialmente en alguien tan joven. Su voz se quebró ligeramente. Entonces, en mi segundo año, mi madre fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Las facturas médicas empezaron a llegar, decenas de miles de dólares para quimioterapia, transfusiones, medicamentos que el seguro no cubría. Mi padre tomó turnos extra. Trabajaba 18 horas al día tratando de cubrir los costos. Y un día, Lucía tuvo que parar, respirar, armarse de valor para continuar. Estaba trabajando en la construcción de un centro comercial. Piso 18. Alguien, nunca supimos quién, no aseguró correctamente un andamio. Mi padre estaba caminando debajo cuando colapsó. 3 toneladas de metal y madera cayeron sobre él. Santiago cerró los ojos, su mandíbula apretándose.
Gabriela puso suavemente su mano sobre la de Lucía. Murió instantáneamente, dijeron los médicos. Me gusta pensar que no sufrió. Lucía se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. Pero la empresa de construcción, ellos argumentaron que fue negligencia de mi padre, no responsabilidad de ellos. Nos dieron 50.000 pesos. 50.000 pesos por una vida. Ni siquiera alcanzó para cubrir un mes de tratamiento de mi madre. Así que dejé la universidad. No había alternativa. Necesitaba trabajo inmediato. Cualquier trabajo que pagara semanalmente, no mensualmente, porque no teníamos el lujo de esperar. Limpiar pisos pagaba en efectivo, inmediato, sin preguntas sobre títulos o experiencia. Así que eso hice. Lucía miró directamente a Santiago ahora, queriendo que entendiera, necesitando que entendiera. Durante 3 años he limpiado estos pisos, vaciado estos cestos de basura, pulido estas ventanas, y cada día veía los planos arquitectónicos en las oficinas que limpiaba. Veía los modelos, escuchaba las conversaciones sobre diseño y construcción. Y cada día moría un poco por dentro porque esto... Señaló los documentos del proyecto en el escritorio. Esto era lo que se suponía que yo debía estar haciendo. Esto era mi vocación, mi pasión, mi propósito. Pero no había manera de volver. Sin título, sin conexiones, sin nada más que conocimiento en mi cabeza y dolor en mi corazón. Así que me volví invisible. Dejé que todos me vieran como solo la limpiadora, porque era más fácil que explicar que alguna vez había soñado con ser más. El silencio que siguió era pesado con comprensión y arrepentimiento. Santiago finalmente se volvió desde la ventana, y Lucía vio algo que no esperaba en sus ojos. Lágrimas sin derramar. Lucía, yo no tengo palabras. Lo que has soportado, lo que has sacrificado. Su voz se quebró. Y yo te miré todos estos años sin realmente verte. Pasabas por mi oficina cada semana, y yo ni siquiera... Se detuvo, incapaz de continuar. No es solo usted, Lucía dijo suavemente. Todos lo hicieron, y no los culpo. Así funciona el mundo. Vemos lo que esperamos ver. Un uniforme de limpiadora, una persona invisible. Es más fácil así, menos complicado. No, Gabriela habló con firmeza. No le des excusas. Lo que pasó hoy, tú siendo ignorada, desestimada, casi rechazada incluso cuando estabas tratando de ayudar, eso es inexcusable. Y Santiago se volvió hacia su hijo con una expresión severa. Tú especialmente deberías saber mejor. ¿Yo? ¿Por qué yo especialmente? Porque tu propio padre empezó como obrero de construcción. Gabriela respondió, y Lucía vio shock genuino en la cara de Santiago. ¿Olvidaste? Miguel Vega trabajó con sus manos durante 15 años antes de poder permitirse empezar su propio pequeño negocio de construcción. Esta empresa, todo lo que tienes, comenzó porque tu padre se negó a ser invisible. Se negó a dejar que otros definieran su valor por su trabajo en lugar de su carácter. Santiago se hundió en su silla, como si el peso de esa verdad olvidada lo hubiera golpeado físicamente. Dios mío, tienes razón, me olvidé. Me volví exactamente el tipo de persona que habría ignorado a mi padre. Pero nunca es demasiado tarde para recordar. Gabriela se puso de pie, caminando hacia su hijo y poniendo sus manos en sus hombros. Y gracias a Lucía, hoy te viste forzado a recordar. Ella no solo salvó tu proyecto, salvó tu humanidad. Lucía se sintió incómoda con el giro de la conversación hacia ella como algún tipo de salvadora moral. Señora Gabriela, yo solo vi un problema y dije algo. No fue heroísmo. Fue no poder mantener mi boca cerrada cuando vi que algo estaba mal. Eso, Gabriela sonrió, es exactamente lo que es el heroísmo. Hablar cuando es más fácil quedarse callado, arriesgar todo por hacer lo correcto. Se volvió hacia Lucía con una expresión seria. Ahora, háblame honestamente. Tu madre, ¿cuánto necesita para su tratamiento completo? El oncólogo dice que con el nuevo régimen de quimioterapia
más un posible trasplante de médula ósea, estamos viendo entre 180 y $200.000. Santiago hizo una cuenta rápida. Tu nuevo salario como directora técnica será de $15.000 mensuales, más bonos basados en cumplimiento de plazos del proyecto. Durante los próximos 4 años de construcción, eso es suficiente para cubrir el tratamiento de tu madre y permitirte vivir cómodamente. 4 años, Lucía repitió, el número pareciendo irreal. Hace 4 horas estaba limpiando baños. Ahora estoy hablando de un contrato de 4 años. No, Santiago la corrigió gentilmente. Hace 4 horas estabas siendo desperdiciada. Ahora estás siendo utilizada para el propósito que siempre estuviste destinada a cumplir. Hay una diferencia. Lucía sintió algo romperse dentro de ella, una pared que había construido para protegerse del dolor de los sueños perdidos. Y detrás de esa pared estaba una chica de 8 años parada en un sitio de construcción, mirando hacia arriba con asombro, mientras su padre le explicaba cómo los edificios tocaban el cielo. Esa niña había estado enterrada, pero no muerta, y ahora, finalmente, estaba siendo resucitada. Hay algo más que necesito hacer. Santiago se puso de pie con determinación renovada. Rodrigo, trae a todo el equipo ejecutivo a la sala de juntas, ahora, y quiero que todo el personal del piso, asistentes, secretarias, todos, también estén presentes. 15 minutos después, la sala de juntas estaba llena. Ejecutivos confundidos, asistentes curiosos, personal de soporte mirando nerviosamente alrededor. Rodrigo estaba en la esquina, sus brazos cruzados, claramente sin saber qué esperar. Lucía estaba de pie junto a Santiago, todavía en el traje prestado, sintiéndose expuesta bajo las miradas de docenas de personas. Santiago esperó hasta que el último empleado entrara antes de hablar. Su voz resonó con una autoridad que todos reconocieron, pero teñida con algo diferente, algo que sonaba sorprendentemente como humildad. Hoy casi cometí el error más grande de mi carrera, comenzó sin preámbulos. Y no fue un error de negocios o de finanzas, fue un error de humanidad. Estaba a punto de ignorar a alguien porque su uniforme no coincidía con mis expectativas de quién merece ser escuchado. Murmullos confusos llenaron la sala. Santiago levantó su mano. Hace 3 horas, esta mujer, Lucía Mendoza, entró a mi oficina como empleada de limpieza. Estaba limpiando mis cestos de basura cuando accidentalmente vio los planos del proyecto Mirador del Pacífico, y ella identificó 3 defectos críticos de ingeniería que habrían destruido un proyecto de $400 millones y posiblemente arruinado esta empresa. El silencio ahora era absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía. Cuando me lo dijo, mi primera reacción fue desprecio. ¿Una limpiadora dándome consejos de arquitectura? Santiago repitió sus propias palabras con vergüenza audible. Y Rodrigo aquí presente se burló de ella abiertamente, preguntándole si había estudiado en la Universidad de YouTube. Rodrigo se puso pálido, su postura defensiva colapsando. «Pero mi madre...» Santiago miró a Gabriela con gratitud. Tuvo la sabiduría que yo carecía. Insistió en que escucháramos, y resultó que Lucía no solo tenía razón, sino que además defendió este proyecto ante inversionistas japoneses con una maestría técnica que ninguno de nosotros podría haber igualado. Gracias a ella, acabamos de asegurar $400 millones de financiamiento. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alguien comenzó a aplaudir, pero Santiago levantó su mano otra vez. No, todavía no merecemos aplaudir, porque durante 3 años, Lucía ha trabajado en este edificio. 3 años de limpiar nuestros pisos, vaciar nuestros cestos, pulir nuestras ventanas, y ninguno de nosotros se molestó en conocerla, en preguntarle su historia, en verla como algo más que un servicio. Santiago caminó lentamente por la sala
haciendo contacto visual con diferentes empleados. Lucía estudió arquitectura en la Universidad Nacional con beca completa. Se especializó en ingeniería estructural. Sus profesores decían que tenía un don natural. Estaba destinada a ser brillante en este campo. Pero su madre se enfermó. Su padre murió en un accidente de construcción. Y sin opciones, sin privilegios, sin red de seguridad, dejó sus sueños para sobrevivir, trabajando en cualquier empleo que pagara en efectivo inmediato, incluyendo limpiar los pisos de la empresa donde debió haber estado diseñando edificios. Varias personas en la sala tenían lágrimas en los ojos. Una de las secretarias, Carmen, quien había trabajado en el mismo piso que Lucía durante 2 años, sollozó audiblemente. Así que hoy no solo anuncio que Lucía Mendoza es nuestra nueva directora técnica de proyecto, Santiago declaró con voz fuerte, sino que también anuncio un cambio de política en toda la empresa. A partir de hoy, cada empleado, no importa su posición, tendrá una revisión de habilidades y educación. Crearemos un programa de desarrollo interno, porque si cometimos este error con Lucía, ¿cuántas otras personas hemos desperdiciado? ¿Cuánto talento hemos ignorado porque no venía empaquetado de la manera que esperábamos? Ahora sí, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, luego creciendo en volumen e intensidad. Personas se ponían de pie. Carmen corrió hacia Lucía y la abrazó llorando. Sabía que había algo especial en ti, sollozó. Siempre lo supe. Más empleados se acercaron, algunos disculpándose por haberla ignorado, otros felicitándola, otros simplemente queriendo tocarla, como si ella fuera prueba de que los milagros existían. Lucía estaba abrumada, las lágrimas fluyendo libremente ahora, abrazando a estas personas que hace horas la habían tratado como invisible. Rodrigo se acercó lentamente, su rostro una máscara de vergüenza genuina. Lucía, yo no tengo excusa para cómo te hablé. Fue cruel, despectivo y completamente injustificado. Si pudieras perdonarme, ya estás perdonado. Lucía lo interrumpió suavemente. Todos estamos atrapados en sistemas que nos enseñan a juzgar por apariencias. Lo importante es que aprendamos. Rodrigo asintió, incapaz de hablar, y extendió su mano. Cuando Lucía la tomó, él la sostuvo con ambas manos, un gesto de respeto y disculpa que valía más que cualquier palabra. Gabriela se acercó a Lucía, apartándose gentilmente de la multitud. «Hay alguien al teléfono que quiere hablar contigo», dijo con una sonrisa misteriosa, ofreciéndole su celular. Lucía tomó el teléfono con las manos temblorosas. «¿Hola? ¿Mija? Lucía, ¿eres tú?» Era la voz de su madre, débil pero inconfundiblemente emocionada. «El hospital acaba de llamarme. Dicen que mi tratamiento completo ha sido pagado. Todo, la quimioterapia, el trasplante, todo. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Por favor, dime que no hiciste nada». «Mamá». Lucía se quebró completamente, sollozando abiertamente mientras toda la sala observaba. «Mamá, estoy más que bien. Todo va a estar bien. Voy a contarte todo cuando llegue a casa, pero por favor créeme, esto es real, es bueno, es un milagro». «Ay, mi niña». Carmen Mendoza lloraba del otro lado. «Tu padre estaría tan orgulloso». Cuando Lucía colgó, miró a Santiago con ojos llenos de gratitud, preguntas y una emoción demasiado grande para nombrar. Él simplemente asintió. «Los detalles están siendo manejados. Tu madre tendrá la mejor atención médica disponible. Ya está arreglado. Yo no sé cómo agradecerle». «No agradeciéndole». Santiago la interrumpió firmemente. «Esto no es caridad, Lucía. Es pago atrasado. Son 3 años de talento desperdiciado, de potencial ignorado, de injusticia no reconocida. Si algo, todavía te debemos». Una semana después, Lucía Mendoza caminó por el vestíbulo principal de las Torres Vega usando su propio traje, gris antracita con una blusa azul que le recordaba el cielo en los dibujos arquitectónicos.
Su identificación nueva colgaba de su cuello. Lucía Mendoza, directora técnica de proyecto. Pero el cambio más significativo no estaba en su ropa o su título. Estaba en cómo la gente la miraba. Las miradas ya no pasaban a través de ella como si fuera transparente. Los empleados la saludaban por nombre. Los ejecutivos se detenían para consultarle sobre decisiones técnicas. Los guardias de seguridad le sonreían con reconocimiento genuino. Su oficina estaba en el piso 41, no tan alta como la de Santiago, pero con ventanas amplias que le daban una vista clara del horizonte urbano. El escritorio estaba cubierto de planos, modelos 3D, especificaciones técnicas. Todo lo que alguna vez había soñado, ahora era su realidad diaria. El primer proyecto bajo su supervisión fue implementar las correcciones que había identificado. Trabajó directamente con el equipo de ingeniería, hombres y mujeres con décadas de experiencia que inicialmente la miraron con escepticismo hasta que la vieron trabajar. Su conocimiento no era teórico, sino visceral. Ella entendía los materiales, las fuerzas, los compromisos necesarios entre ideal y realidad. «Es raro», comentó uno de los ingenieros senior después de una sesión de diseño particularmente intensa. «Trabajas como alguien que ha estado en sitios de construcción, no solo en salones de clase». «Mi padre». Lucía sonrió con tristeza. «Me enseñó a ver edificios como cosas vivas, a entender que la teoría es hermosa, pero la realidad es donde los edificios realmente existen». Santiago implementó el programa de desarrollo interno que había prometido. Descubrieron que el guardia de seguridad nocturno tenía un título en contabilidad, pero había sido deportado y cuando regresó no pudo encontrar trabajo en su campo. La recepcionista hablaba 4 idiomas fluidamente. El conductor del CEO tenía experiencia en logística internacional, talento escondido en todas partes, esperando ser visto. La empresa comenzó a transformarse desde adentro. No era solo sobre eficiencia o maximizar recursos, era sobre dignidad, sobre reconocer que el valor humano no se puede determinar por uniformes o títulos. 3 meses después de su promoción, Lucía visitó el Hospital San Rafael para ver a su madre. Carmen estaba en su 4ª ronda de quimioterapia, perdiendo cabello pero ganando fuerza. Los doctores eran optimistas. El tratamiento estaba funcionando. «Mira esto, mamá». Lucía desplegó planos del proyecto Mirador del Pacífico en la mesa del hospital. «Este edificio va a tener 42 pisos. Va a ser el desarrollo residencial sostenible más avanzado del país. Y yo estoy dirigiendo toda la ingeniería estructural». Carmen tocó los planos con dedos temblorosos, sus ojos llenándose de lágrimas. «Tu padre te ve, mija. Donde quiera que esté, te ve y está sonriendo». «Lo sé», Lucía susurró, besando la frente de su madre. «Siento que me está guiando. Cada decisión que tomo, cada problema que resolver, es como si sus manos estuvieran sobre las mías». Un día, Lucía encontró una caja en su oficina. Dentro estaba su uniforme de limpiadora, lavado, planchado, doblado cuidadosamente. Una nota de Santiago decía: «Para que nunca olvides de dónde vienes, el pasado no es vergüenza, es la fundación». Lucía colgó el uniforme en un marco en su oficina, junto a su diploma eventual de la Universidad Nacional, porque Santiago también había arreglado que completara su carrera, tomando clases nocturnas mientras trabajaba. No era caridad, era justicia retrasada. El sitio de construcción del proyecto Mirador del Pacífico bullía de actividad. Grúas gigantes movían vigas de acero. Trabajadores en cascos amarillos marchaban sobre concreto fresco. Camiones mezcladores rugían constantemente. Era caos orquestado, el tipo de caos hermoso que crea algo permanente del desorden temporal. Lucía Mendoza caminaba por el sitio con un casco blanco, el color designado para directores de proyecto. Llevaba planos enrollados bajo un brazo y una tableta en la otra mano, revisando mediciones en tiempo real contra especificaciones de diseño.
Su presencia comandaba respeto. Los trabajadores la saludaban con asentimientos. Los capataces esperaban su aprobación antes de proceder. Pero lo más extraordinario era esto. Lucía conocía sus nombres. Todos ellos. José el soldador, quien tenía 3 hijos y soñaba con mandarlos a la universidad. María la operadora de grúa, quien era la única mujer en su equipo, pero la mejor en su especialidad. Antonio, nombrado igual que su padre, quien estaba trabajando en construcción para pagar su propia carrera de ingeniería. Directora Mendoza. El capataz se acercó con una preocupación en su rostro. Tenemos un problema con la viga central del edificio 3. Las mediciones están desviadas por 3 centímetros. ¿Procedemos o esperamos corrección? Lucía revisó los datos, hizo cálculos rápidos en su tableta, consultó los planos. 3 centímetros están dentro del margen de error aceptable para esta fase, pero creen tensión acumulativa cuando instalemos el siguiente nivel. Deténganse ahora. Voy a traer el equipo de ajuste. Sí, señora. Y gracias por detectarlo antes de que se convirtiera en problema real. Para eso estoy aquí. Lucía sonrió. Los errores no son vergüenza, solo son oportunidades para hacerlo mejor. Santiago la visitaba regularmente en el sitio, fascinado por verla en su elemento. Un día la encontró hablando con un grupo de trabajadores jóvenes durante su descanso de almuerzo. La clave, estaba diciendo Lucía, es entender que cada tornillo, cada soldadura, cada pulgada de concreto, todo tiene propósito. No están solo construyendo un edificio, están creando hogares donde familias vivirán, donde niños crecerán, donde memorias se formarán. Esa responsabilidad es sagrada. Los trabajadores escuchaban con atención que raramente daban a charlas de gerencia, pero Lucía no era gerencia común. Ella era una de ellos. Ella sabía lo que era trabajar con las manos, ganar salario por hora, sentir el cansancio físico de trabajo manual. Su autoridad venía no solo de conocimiento técnico, sino de experiencia vivida. Santiago esperó hasta que terminara antes de acercarse. Los tienes comiendo de tu mano. Los respeto. Lucía corrigió gentilmente. La diferencia es todo. Caminaron juntos por el perímetro del sitio, observando el progreso. 4 edificios ya habían alcanzado 10 pisos cada uno. Las estructuras se elevaban contra el cielo como promesas tornándose reales. ¿Sabes? Santiago habló después de un momento. Mi padre solía traerme a sitios de construcción cuando era niño, igual que tu padre hizo contigo. Creo que por eso me olvidé. Pasé tanto tiempo en oficinas que olvidé que todo comienza aquí, con trabajo real, sudor real, personas reales. No lo olvidaste, Lucía dijo suavemente. Solo necesitabas que alguien te recordara. No, necesitaba que me humillaran hasta recordar. Santiago se detuvo, volviéndose hacia ella. Lucía, nunca te he agradecido apropiadamente, no solo por salvar el proyecto, sino por salvarme de convertirme en el tipo de hombre que no quiero ser. Señor Vega. Santiago, por favor, hemos estado trabajando juntos 4 meses. Creo que hemos ganado el privilegio de nombres propios. Santiago, Lucía repitió, probando el nombre. No me debes gratitud. Hiciste lo correcto cuando importaba. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Una camioneta llegó al sitio. De ella salió Carmen Mendoza, con pañuelo cubriendo su cabeza calva, pero caminando con fuerza renovada. El tratamiento estaba funcionando. Los doctores hablaban de remisión. ¡Mija! Carmen llamó, y Lucía corrió hacia ella, abrazándola cuidadosamente, consciente de cuán frágil todavía era su madre, pero también cuán fuerte estaba. Mamá, ¿qué haces aquí? Se suponía que descansarías hoy. ¿Descansar? Carmen rió. ¿Cómo puedo descansar cuando mi hija está construyendo un milagro? Quería ver con mis propios ojos. Lucía guió a su madre por el sitio, explicando cada edificio, cada sistema, cada innovación.
Carmen escuchaba con orgullo brillando en sus ojos, el tipo de orgullo que trasciende palabras. Tu padre estaría tan orgulloso, Carmen murmuró, acariciando la mejilla de su hija. Todo lo que pasamos, todo lo que sufrimos, valió la pena para llegar aquí. No, Lucía corrigió suavemente, con lágrimas en sus ojos. No valió la pena. El sufrimiento nunca vale la pena. Pero sobrevivimos. Y eso, sobrevivir con dignidad, mantener esperanza contra imposibilidades, eso sí vale la pena celebrar. Mientras el sol se ponía sobre el sitio de construcción, proyectando sombras largas de estructuras crecientes, Lucía se paró con su madre, Santiago, y los trabajadores que estaban volviéndose familia. Miró las vigas de acero alcanzando hacia el cielo, no diferentes de esos edificios que su padre le había mostrado cuando tenía 8 años. Ese día, ella había soñado con tocar las nubes. Hoy estaba construyéndose cimientos, y en algún lugar, tal vez en memoria, tal vez en algo más, Antonio Mendoza sonreía, sabiendo que su hija no solo había sobrevivido, sino que había florecido, que la niña con el ojo se había convertido en la mujer con la visión, que los sueños enterrados en tierra dura pueden todavía germinar si uno se niega a dejar de creer. El proyecto Mirador del Pacífico sería completado en 3 años y medio. Se convertiría en un ícono arquitectónico, ganando premios internacionales de diseño sostenible. Pero su verdadero legado no sería el acero y concreto, sería la historia de una limpiadora que se negó a permanecer invisible, de un millonario que aprendió a ver, de dignidad que no puede ser quitada por ninguna circunstancia, de talento que espera en lugares inesperados, de segundas oportunidades que llegan disfrazadas como crisis, y de la verdad simple pero profunda, que el valor de una persona nunca ha sido determinado por su uniforme, sino por su carácter. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.